Muy buenos días, Iberoamérica. Buenas tardes, Europa, España y Portugal. A nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado del Perú, y del Centro Superior de Estudios de la Defensa de España, les damos la más cordial bienvenida al 9º día del 7º seminario online denominado Soft Power, Fake News, Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Es grato poder saludar a la comunidad académica, integrantes de la Asociación de los Colegios de Defensa Iberoamericanos que nos acompañan en esta jornada con su asistencia y participación. Como todos los días, la conferencia de hoy tendrá una duración de 45 minutos. No se olviden, por favor, de hacernos llegar sus preguntas al link de la sala Zoom. Las rondas de preguntas se realizarán los 45 minutos siguientes a la exposición, dando lectura a aquellas por orden de prioridad e importancia que se vayan recibiendo. La conferencia del día de hoy, conferencia 9, corresponde al segundo bloque, denominado Países al Día, una visión nacional. Y vamos a dar una breve introducción sobre el tema que trataremos hoy. El soft power, que traducido al castellano significa poder blando, es un término propio de las relaciones internacionales, pero que con el paso de los años fue adoptado y adaptado por numerosos analistas y periodistas. Su creador, Joseph Nye, profesor de Harvard, en su libro Soft Power, The Means to Success in World Politics, lo explica de la siguiente manera. Un país puede obtener los resultados que quiere en la política porque simplemente otros países, por querer compartir sus valores, emular su ejemplo, aspirar a lograr su nivel de prosperidad, etcétera, quieren seguirle. Así, el poder blando es la capacidad que tiene un actor internacional de influir en otros, gracias a su escala de valores, estilo de vida, cultura, política exterior y educación. Asimismo, se hablará de lo que viene a ser la fake news. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia sanitaria, sumada al Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación e información, las fake news han proliferado a lo largo y ancho de todo el planeta. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de las noticias falsas, que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos y han facilitado la difusión de este contenido engañoso, falso o fabricado. Así se genera un circuito vicioso y una noticia falsa que se replica miles de veces en cuestión de segundos. Además, se tratará también del término llamado Sharp Power, acuñado e inventado por Christopher Walker y Jessica Ludwig, término que hace referencia a la guerra de información entre poderosos países que usan el término para las políticas diplomáticas, entre comillas, manipuladoras, por parte de un país para influir y socavar el sistema político de otro país como objetivo. Como se puede ver en la imagen, la conferencia de hoy se titula el Soft Power, Fake News y el Sharp Power y sus implicaciones en la seguridad y defensa nacional, y estará a cargo de la señora periodista magíster Seinet Desiree Sánchez Quintero. Invitamos al señor coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Bismarck Hernández, subdirector de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, EGAE, de la República Dominicana, a dar la representación correspondiente. Un gran saludo desde Santo Domingo, República Dominicana. Se presenta ante ustedes el coronel técnico Bismarck José Hernández de Olio de la Fuerza Aérea, subdirector de Investigaciones
y Educación Continua de la Escuela de Graduados de Estudios Estratégicos, adscrita al Instituto Superior para la Defensa. Damos gracias encarecidamente a los organizadores del evento y saludamos asimismo a todos los participantes en nombre de nuestro señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana. La conferencia que nos ocupa, con la que tenemos el honor de participar, como ya ustedes han mencionado, tiene el título Comunicación Estratégica Militar y su impacto en la seguridad nacional. Está a cargo de la asimilada militar Seinet Sánchez, encargada del Departamento de Prensa de la Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa. Ha sido consultora en comunicación estratégica digital de las Fuerzas Armadas desde el 2016, directora de la revista Guarnición del Ejército de República Dominicana desde el 2017 hasta la fecha, docente y encargada de medios de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, autora de los libros Comunicación, Crisis y Emergencias, Periodismo Ciudadano Digital del 2012 y Soy Preventivo, Redes Sociales, Seguridad y Emergencias del 2014, así como otras publicaciones. De formación licenciada en Comunicación Social de la Universidad UBA de Venezuela y máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencia del Instituto Global de Estudios Superiores 2003. Actualmente cursa un doctorado en Sociedad de la Información y Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Con ustedes, la maestra Seinet Sánchez. Muy buenos días desde Santo Domingo, República Dominicana. De verdad que para nosotros es un verdadero honor poder representar a nuestra República Dominicana y en particular a nuestras Fuerzas Armadas de la República Dominicana desde el Ministerio de Defensa. Gracias, Coronel Bismar, por la presentación y saludarlos a todos y felicitarles por tan buena iniciativa que podemos aprovechar desde hace varios días en estos temas que son tan vitales, que son de preocupación compartida y que nosotros como profesionales en el área pues también estamos tratando de aportar un granito de arena en este sentido. Sabemos que el inicio de esta década, del 2020 al 2030, va a quedar marcado para siempre en la humanidad por los efectos de una pandemia que ha cambiado obviamente todos los órdenes sociales, culturales, ha permeado la política de las naciones en el mundo y por supuesto también la manera en la que planificamos la comunicación estratégica desde nuestras Fuerzas Armadas. En el día de hoy voy a compartir una serie de conocimientos, experiencias que hemos tenido aquí en el país y también, ¿por qué no?, vamos a compartir iniciativas a partir de una investigación doctoral que hemos venido desarrollando gracias al apoyo brindado por nuestra Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos y por nuestro Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez. Me permito presentar por acá entonces la presentación que hemos preparado para todos ustedes. Entiendo que la logran visualizar, me confirman por favor. Logran verla en pantalla, ¿no? Sí, señora Magíster, podemos ver la pantalla. Gracias. Sí. Bueno, como ya les anticipé, la pandemia ha traído innumerables retos, incluyendo la manera en la que comunicamos de manera estratégica desde nuestras Fuerzas Armadas. Toda vez que el trabajo que nosotros desempeñamos en este objetivo estratégico de proteger a la población en situaciones de emergencia nos lleva a ofrecer la mejor cara de la moneda, nos lleva a colocar, digamos, en la palestra pública, por la naturaleza propia de nuestras instituciones militares, el corazón
de nuestras Fuerzas Armadas y que muchas veces en estas situaciones de incertidumbre, de caos social, de tantas inquietudes, tomando en cuenta la disciplina, la organización y el buen corazón de las Fuerzas Armadas, si se quiere, muchas veces quedan expuestos ante la opinión pública como los verdaderos héroes con bota. Sin embargo, en medio de estas circunstancias de emergencia, vale la pena preguntarnos hasta qué punto estamos realmente desarrollando nuestro trabajo, obviamente sin descuidar las amenazas que son propias y ante las cuales nosotros realizamos nuestra iniciativa. Como vemos, ha quedado a la palestra pública todo lo que tiene que ver con el liderazgo que se ha ejercido desde Fuerzas Armadas al principio de la pandemia, a través de diferentes iniciativas que hemos logrado calar en la psiquis colectiva con un apoyo desinteresado y totalmente alineado a lo que establece nuestra Constitución, nuestra Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, los planes estratégicos institucionales, acorde también a las áreas misionales para las cuales somos llamados, y esto nos ha permitido tener un acercamiento fidedigno con los diferentes públicos, muchas veces a favor, muchas veces en contra, pero tratamos de hacer el mejor desempeño posible. Hay que tener en cuenta, como ya lo hemos visto a lo largo de todos estos días, que existe un accionar que, aunque es legítimo, representa muchísimos retos, en el sentido de que todos los días tenemos que ser adaptables, todos los días tenemos que tener cierta flexibilidad para poder entender que nos estamos enfrentando a entornos, como lo planteaba Zygmunt Bauman, en medio de la modernidad líquida, donde son escenarios de incertidumbre, son totalmente volátiles, complejos, y no sabemos realmente con qué nos vamos a enfrentar en cada momento. Ya lo advertía a la Organización Mundial de la Salud al principio de la pandemia, a través de las recomendaciones que también emitía con la Organización Panamericana de la Salud, cuando nos advertían sobre la fuerte incidencia de las infodemias. Nos advertían constantemente sobre la incidencia de los fake news, de las falsas noticias, algoritmos que si no logramos entender, si no logramos analizar a través de métricas, dan la facilidad, por cierto, a las redes sociales y otros mecanismos y otros software, no es posible entender el contexto donde nos estamos enfrentando en medio de la guerra que hacemos al enemigo invisible y también contra posibles campañas de descrédito y que puedan atentar incluso contra la estabilidad y el desarrollo nacional. Por eso, nosotros desde Santo Domingo, aquí en República Dominicana, entendiendo esa sinergia natural que existe entre lo que desarrollamos como Fuerzas Armadas y nuestros aliados estratégicos, porque así tenemos que ver al gremio periodístico, a los influencers, a aquellas personas que hacen ruido, a veces de manera sana, pero otras veces no tanto, a nuestro favor, cómo nosotros podemos alinear los mejores de los esfuerzos para al final salvar vidas a través de la información, poder combatir estas guerras que llamamos híbridas. Por eso, quiero presentarles, aprovechen que voy a hacer, voy a compartir con ustedes este documento que me permito leer en algunas partes para que puedan entender cómo hemos venido trabajando en esto, no de ahora, a partir de la pandemia y de los retos y las circunstancias propias de la misma, sino a partir de las recurrentes temporadas de huracanes, de las que somos muchas veces víctimas y que activan las operaciones desde nuestras instituciones que salvaguardan la seguridad del Estado Dominicano. Conociendo que las emergencias son recurrentes, no solamente en este caso de la sanitaria que nos ocupa, hemos entendido, como lo plantea el profesor Joseph Nye, en el sentido de ir más allá de lo mediático, en esto de ganar las mentes y los corazones con el soft power, que muy bien describieron los compañeros en el Perú. Nosotros tenemos que buscar la manera de abrir las ventanas, correr las cortinas, también como lo plantean los profesores dominicanos al momento de darles clase,
a los periodistas civiles y también a los militares. Y empezar a pensar de manera estratégica cómo nosotros podemos alinear nuestros mejores esfuerzos para poder cautivar a esos potenciales aliados estratégicos, conozcan por dentro a nuestras instituciones y que a su vez sean los instrumentos que apoyen nuestras narrativas a favor de las actuales políticas públicas de defensa y seguridad. El resultado ha sido el éxito que han tenido las capacitaciones en este sentido, que hemos motivado desde el EGAE, desde el INSUDE y con el apoyo de nuestras autoridades desde el año 2015. Ahora es el tema de la pandemia, pero hemos venido trabajando con esta temporada de huracanes, ante el miedo por los fake news. Hemos ido modernizando estas capacitaciones y la hemos adaptado a las circunstancias actuales. Lo que ven en pantalla es la última, la más reciente de estas capacitaciones frente al reto de la pandemia. Organizamos un taller de comunicación estratégica y allí ven a las 3 profesores acompañados nosotros de las autoridades, incluso de los comandantes generales de nuestras instituciones. Entonces, visto este contexto y lo mucho que hemos discutido durante este seminario sobre las amenazas de los fake news, de las falsas noticias, de cómo poder utilizar el poder persuasivo que tienen nuestros medios de comunicación a nuestro favor, coloco sobre la palestra la siguiente interrogante, y por eso quiero compartir con ustedes investigación doctoral que hemos venido desarrollando desde el año 2018 y que queremos avanzar en la mañana de hoy con ustedes. Una de las preguntas que quisiéramos responder es cómo la comunicación estratégica militar, por eso el adjetivo de militar, porque la comunicación estratégica la hemos utilizado desde muchos años atrás y ahorita lo vamos a ver. Cómo esa comunicación estratégica militar, acorde a los objetivos militares de nuestras Fuerzas Armadas, frente a las emergencias, como es lo que nos está ocupando ahora la atención, nosotros podemos incidir en esas narrativas y combatir los mismos fake news, entre otras muchísimas amenazas. Así que bajo el rigor científico estamos analizando, ¿realmente están respondiendo a las actuales estructuras orgánicas, funcionales, de procedimiento de nuestras direcciones de asuntos civiles, o lo que conocemos como las tradicionales direcciones de relaciones públicas, acorde a estos objetivos? Estamos utilizando nuestras mejores capacidades militares y civiles para lograr alcanzar y apoyar las políticas públicas actuales. ¿Cómo estamos realmente preparándonos frente a estas tan temidas guerras híbridas? ¿Realmente estamos gestionando como debemos las crisis, tomando en cuenta las diferentes variables que hay? ¿Hasta dónde estamos evaluando el impacto de nuestras propias estrategias que utilizamos desde Fuerzas Armadas hacia afuera, pero también hacia adentro? ¿Realmente estamos alimentando lo que son las integraciones en nuestras capacidades informativas dentro de nuestras Fuerzas Armadas? Son algunas de las preguntas que nos hacemos. Y esto viene acompañado con una responsabilidad compartida que tiene que ver y que no es exclusiva de los organismos de seguridad. Aquí entran en juego las universidades, la población civil, otras instituciones que también conocen sobre estos temas, pero no en la profundidad deseada. Fíjense una cosa, a principio de año nos llamó mucho la atención esta publicación. Hay artículos muy buenos titulados Desafíos para la Seguridad y la Defensa en el Continente Americano 2020-2030. Tenemos entendido que se publicó con el apoyo de una editora chilena y hay algunos compañeros que hacen sus aportes. En esta publicación se destaca en particular el rol protagónico que han tenido las Fuerzas Armadas por su doctrina, organización, liderazgo, disciplina y capacidades múltiples en situaciones de emergencia, en las escalas diferentes que existen dentro de la gestión del riesgo, empezando por lo que es la mitigación, la atención como tal de la emergencia y luego la etapa de la resiliencia. La parte de la resiliencia tiene muchísimo que ver
con el poder de facto que pueden ejercer los medios, toda vez que la población necesita de orientación para poder salir adelante en medio del caos. Lo hemos visto ahora con la pandemia, pero resulta que las emergencias no son nada nuevo, sabemos de sobra. En el caso del Caribe, somos objeto de las recurrentes temporadas de huracanes. Si recordamos particularmente en el año 2010, cuando ocurrió el poderoso terremoto en Haití, esto trajo, por supuesto, consecuencias sociales, económicas, incluso de migración ecológica hacia nuestro territorio dominicano, y pues digamos que la lista de eventos es bastante amplia. Eso incluye las veces que hemos pasado por otro tipo de emergencias, como el chikungunya, como el cólera, el H1N1, en fin. La cuestión es que frente a las emergencias, Fuerzas Armadas siempre ha sido una pieza clave para poder apoyar las políticas públicas de defensa y seguridad. Siempre de una u otra manera está involucrada con las campañas informativas que al final orientan a la ciudadanía. Por eso también, y más reciente desde el área digital, en el caso de República Dominicana, para la ley 147-02 sobre la gestión del riesgo de la República Dominicana, vemos cómo hay interés desde el Sistema Nacional de Emergencia para también hacer pequeños centros de operaciones digitales. Digamos que en la práctica, aunque no esté escrito en el papel, las campañas son muy recurrentes. Se utilizan etiquetas, se comparten algoritmos, se da seguimiento a las tendencias, y esto nos lleva a orientar ciertos tipos de campañas informativas para contribuir, en este caso, a apoyar a las autoridades sanitarias o a cualquiera que esté liderando dependiendo de la emergencia. Pero fíjense que esto ocurre en el plano físico. Ahora, y yo entiendo que esto es el principal objeto que inquieta la realización de este seminario, es que tenemos una realidad frente a los poderosos, las poderosas empresas, las Big Tech llamadas, que si se quiere han incidido o han alborotado el surgimiento de posverdades y ha ejercido cierto control digital, sobre todo en las primeras etapas de confinamiento humano sugeridas al principio por las autoridades sanitarias, acompañado por supuesto de la protección como el distanciamiento social que nos han sugerido. Y aquí en esta parte me llama la atención, y así lo estuve revisando por allí, recordamos la advertencia que formula el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, quien a principios de la pandemia, en marzo del 2020, en una columna que publica en Wall Street Journal, advertía que ante la crisis por la COVID-19 va a ser necesario mantener la confianza pública para las relaciones de las sociedades entre sí, para la paz, pero también para la estabilidad internacional. Entonces, ante este escenario, posibles soluciones, en el caso de nosotros como Fuerzas Armadas, siempre defender la institucionalidad, remitirnos a lo que establece el marco legal, nuestras áreas misionales, los planes estratégicos institucionales que se evacúen desde nuestro alto mando, para entonces aprovechar todas las capacidades que tenemos, y esto incluye las tecnológicas y las de comunicación, para lograr una integración informativa que vaya a favor de la construcción de nuestra imagen y reputación, y esto a su vez se revierte en apoyo a las políticas públicas que se lideran desde el gobierno. En la medida que nosotros hagamos esto y podamos tener aliados estratégicos a nuestro favor, créanme que va a ser... Dígame. Con su permiso y el de todos los distinguidos asistentes, nos informan que hay eco en el sonido. De hecho, yo mismo le estoy escuchando con un poco de eco. Tal vez si pudiera acercarse un poco más al micrófono o que algún técnico nos las asista por allá en el C5I. Okay. Aquí hay un jovencito que me va a ayudar para esos fines. Al parecer el eco es porque el salón es bastante amplio y por eso
No estamos cerca del micrófono. No puede acercar el micrófono. No lo sé. Dime, chico. ¿Es posible? Que no tengo un micrófono aquí porque recoge el audio del salón. Ahora, ¿cómo me escuchan? Un poquito mejor ahí. Y un poco mejor. Vamos a continuar a ver qué pasa. Si le parece. Si usted requiere de ayuda, puede salir y continuar. Bien. Hasta esta parte, yo creo que lo hemos discutido de manera suficiente en este seminario, pero me gustaría remitirme a lo que establecen los documentos para que esto también, a su vez, tenga un carácter científico y tome en cuenta nuestros propios antecedentes de lo que hoy conocemos como las direcciones de asuntos civiles o las tradicionales direcciones de relaciones públicas dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos visto que lo que tenemos a la fecha no es más que la evolución de estructuras ya creadas desde el mismo seno de la Organización de Estados Americanos y de la OTAN, y que nos han permitido utilizar algunas referencias que ahora, en los tiempos modernos, obviamente, han llevado a repensar una reestructuración orgánica y también funcional. Pero antes de entrar en detalles sobre cómo están estructuradas estas dependencias, que son las que lideran la comunicación estratégica institucional, debo de comentar que la comunicación estratégica militar ha existido desde siempre. Y si no, ahí tenemos los ejemplos. Recordamos, por ejemplo, la Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte y los panfletos de aquella época, al gran libertador Simón Bolívar, quien trató de vender la idea de la construcción de la Gran Colombia, y que a pesar de las condiciones geográficas y pues, limitaciones, digamos, tecnológicas de la época, creó el Correo del Orinoco, uno de los primeros panfletos que buscaban esta sinergia entre las naciones, y no fue casual que haya decidido llevar este periódico a 3 idiomas, español, inglés y francés, para poder vender sus ideas libertarias. Pudiéramos considerar una de las primeras redes sociales aquí en la República Dominicana como la Sociedad Trinitaria, donde un grupo de jóvenes impulsados por las ideas libertarias del prócer, del patricio Juan Pablo Duarte, pues trataron también de impulsar el abstracto imaginario con un movimiento independentista que años más tarde logró concretarse. Así que esto nos impulsa a crear en el día de hoy un concepto que queremos compartir, hipotético, aproximado, tomando en cuenta algunas referencias que hemos leído en los últimos años. Así que citamos para los fines de este seminario y la investigación que estamos haciendo el siguiente concepto. Comandante, me gustaría comprobar que mejore el audio, por favor, Bismarck. Mejoró un poquito, no mucho. Tal vez los técnicos pueden, porque también noto que no se está escuchando en estéreo. Es decir, se está escuchando como de una sola modalidad. Vamos a ver. Se siente un poco de eco, maestra, y entonces en algunos momentos también un ruido de fondo. Señora Magister, disculpe, ¿existe la posibilidad de que se acerque un poco a su dispositivo? ¿Me
algún otro aparato que está encendido y que está causando esa filtración. Vamos a ver, voy a acercarme al centro del salón, a ver. Bueno, salieron a buscar ayuda por allí, comandante, para que puedan asistirme por acá. Mientras tanto, voy a tratar de seguir compartiendo la exposición. Salvo el mejor parecer, o si queremos, podemos aprovechar, hacer una pausa en esta parte, y si los moderadores me lo permiten, si tienen alguna inquietud en lo que me resuelven el problema técnico. A mí me parece que se le escucha mejor. Yo creo que podría continuar. Bueno, pues nada, proseguimos. Este concepto es lo que proponemos, ¿no? De acuerdo a las actuales circunstancias y lo que hemos venido estudiando. Consideramos que la comunicación estratégica militar, con este adjetivo, en medio de las actuales guerras híbridas, matizadas por las infodemias, puede ser la ventana por la cual las instituciones castrenses pueden mostrarse al mundo a través del empleo planificado e integrado de todas sus capacidades informativas, acorde a las políticas públicas de defensa y seguridad existentes, en la búsqueda siempre de mejorar la imagen, la percepción o conocimiento del trabajo que desempeñan, así como la responsabilidad que tienen frente a emergencias. Este concepto lo hemos reforzado justo en la semana pasada en el marco de un importante evento donde tuvimos el privilegio de ser coanfitriones. Se trata de la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe, el CANSEC 2021, donde el Ministerio de Defensa, de manera combinada con el Comando Sur de los Estados Unidos, fue posible dirimir una serie de inquietudes con relación a la manera de combatir las actuales amenazas que genera el crimen organizado internacional, pero también ante los grandes retos que plantean las actuales emergencias. Y en este caso, por supuesto, la pandemia fue uno de los temas centrales. Resulta que el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, demostró muchísima inquietud sobre la necesidad del intercambio de información, tratar de alinear los mejores esfuerzos para poder compartir datos entre las diferentes agencias de inteligencia, pero también insistía sobre la necesidad del trabajo en equipo. Y lo mismo ocurre desde el ámbito de la comunicación estratégica. En el caso de nuestro alto mando militar, en este caso, nuestro señor ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, explicaba que hoy las guerras entre los estados son altamente improbables. Sin embargo, no desconocía que tenemos amenazas comunes, recordando los vínculos históricos, geográficos, políticos y democráticos que nos unen. Traigo esto a acotación, porque si volvemos a lo que plantea el profesor Naye con relación a los conceptos que integran el poder duro y el poder blando, que originan lo que conocemos como el Smart Power, el poder inteligente, y el otro concepto del que estuvimos hablando al principio, que es el poder agudo, el Sharp Power, todos se sustentan o todos toman en cuenta las variables culturales, los modelos sociales de cada país y los valores políticos sobre la cual creen sus ciudadanos. Entonces, cabe preguntar, ¿qué más podemos hacer desde nuestro radio de acción para poder seguir apoyando los mejores intereses a favor de la defensa y la seguridad nacional? Pues desde nuestra experiencia en República Dominicana, debemos de reconocer que en el camino, a pesar de que tuvimos o hemos tenido campañas exitosas, hemos tenido grandes aliados estratégicos desde los medios de comunicación frente a la opinión pública,
No han faltado las falsas noticias, no han faltado algunos sabotajes contra las imágenes que podamos vender desde las instituciones, en detrimento de nuestra reputación, y, ¿por qué no?, se han ventilado muchas veces informaciones que en nada nos favorecen sobre el uso y el alegado uso de la fuerza militar, sobre todo en el control social. Así que hubo una necesidad de apoyarnos en la tecnología, en algunos software, en especialistas que manejan muy bien los temas de inteligencia artificial y también que conocen muy bien cómo detectar los algoritmos, cómo establecer las etiquetas de mayor conveniencia para poder monitorear estas situaciones y hacer un contraataque. De allí, pues, nacen iniciativas para buscar que la ciudadanía, a través de los comportamientos individuales, pudieran contribuir con la creación de una conciencia, de una cultura de colectivos responsables, sobre todo al principio de la pandemia. Aquí debo de comentar que la verticalidad se horizontalizó en el mando, en el sentido de que si bien en la parte estratégica es donde se toman las decisiones, siempre es importante tomar en cuenta lo que opinan los mandos medios militares, porque son los operativos, son los que llevan el día a día, son los que conocen las informaciones, todo lo que se va tejiendo frente a la opinión pública. Y a partir de ese análisis de entorno es posible hacer sugerencias que pudieran ser cónsonas para poder materializar decisiones que son tan necesarias en momentos de crisis. Por eso, consideramos que desde el principio de la pandemia, ya los altos mandos están un poquito más familiarizados sobre la importancia del uso de las etiquetas, se mostraban un poco más cercanos con los periodistas, la resistencia de hablar un poquito en público pues se fue resquebrajando. Entonces esto nos facilitó cierta influencia en la opinión pública. Si recordamos, al principio de la pandemia fueron utilizadas diferentes estrategias en este sentido. Recuerdo que nosotros lideramos la realización de conciertos móviles que se combinaban con las jornadas de desinfección. Fueron habilitados conciertos online durante los confinamientos. Utilizábamos a figuras públicas. Saben que República Dominicana tiene grandes artistas y músicos, pues se sumaban a estas campañas de información. Allí ven en el centro de la lámina una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana ondeando con todo orgullo nuestra bandera nacional. Y lo que pueden observar arriba también tiene que ver con la realización de capacitaciones digitales para poder tener esa cercanía entre Fuerzas Armadas y los que estaban tejiendo en ese momento la opinión pública. Así que esto en la práctica tiene mucho que ver con lo que plantea el soft power y la incidencia en la percepción, utilización de las herramientas para poder persuadir. Recuerdo que en este foro online, al principio de la pandemia, invitamos a comunicadores en Italia, en España, que en aquel momento, digamos, después de todo lo que ocurrió en Asia, pues habían unos casos y unas situaciones bien complicadas. Así que esto nos permitió tener un abanico y un intercambio y un granito de arena para llevar un poquito de tranquilidad, pero también apoyando a las autoridades sanitarias a través de nuestras campañas de información y, por supuesto, de educación. Revisando y utilizando como referencia, vale la pena destacar este documento que consideramos muy valioso, editado por el Ministerio de Defensa español, que trata específicamente de lo que tiene que ver la comunicación estratégica, el origen y la evolución del concepto. Recuerda en este estudio, Díaz Criado, en uno de sus artículos, que la palabra estrategia tiene su origen en estrategos, un término que viene a significar, en latín, conductor de un ejército. Tras su adaptación por el latín pasó a designar
el arte y la ciencia de la dirección de las operaciones militares al máximo nivel. Destacar en este artículo que la comunicación es una herramienta de motivación de las decisiones ajenas, que incluso viene a permear las decisiones ajenas y puede considerarse una herramienta de poder. Y además señala que las ideas o las decisiones que no se comunican efectivamente, entonces no pueden convertirse en efectivas. En esta misma publicación me parece interesante compartir con ustedes y recordar la jerarquía que hay en los diferentes niveles, en el estratégico, en el operativo y en el táctico. Señores, tenemos que ver esta guerra mediática tal cual como si tuviéramos un tablero donde tenemos que establecer los objetivos. Tenemos que tener claro y conocer al enemigo. Nuestros objetivos militares, en este caso los objetivos comunicacionales, son los mensajes y los contenidos que podamos hacer desde nuestros propios recursos y capacidades para poder llevar y permear en la opinión pública. En este mismo estudio, en el caso de Antolín, en el año 2017, recuerda los modelos de comunicación que fueron utilizados desde el principio por la OEA y por la OTAN, y por eso quiero recordar que en el caso de Díaz Criado señala que la comunicación viene a ser una herramienta de motivación de las decisiones ajenas. Y lo reitero, porque también plantean la figura o recuerdan que si el director de comunicación tiene la habilidad de integrar todas las capacidades, coordinar todos los elementos que tienen que ver en estas dependencias, sería la clave fundamental para el éxito de este tipo de operaciones. Si vemos, si analizamos el organigrama que plantea la OEA, debajo de la Secretaría General, le da un lugar prominente, aunque no aparece en el organigrama, a los asesores. Tenemos que tener asesores claves. Ustedes saben que por la misma naturaleza de las fuerzas militares, no siempre el gerente de ciertas unidades militares dura mucho tiempo, puede durar 6 meses, 1 año, 2 años. Y no necesariamente los militares tienen conocimiento en temas de comunicación, ni viceversa. Entonces es importante siempre estar articulados con buenos asesores que puedan presentar una visión diferente y hasta conocen las mañas de cómo se manejan los medios de comunicación. En este organigrama vemos cómo dan prominencia a los departamentos de prensa y comunicación y también a los departamentos de iniciativas estratégicas o diplomacia pública. En el modelo que utiliza la OTAN también vemos una estructura, digamos vertical, donde se toma muy en cuenta lo que tiene que ver con la división de información pública y de diplomacia. Un poco más al detalle para poder explicar cómo estas estructuras logran unificar criterios y permiten una comunicación estratégica militar, lo vemos en estos cuadrantes. Plantea esta publicación que en el caso de la diplomacia pública se convierte en una herramienta idónea de comunicación, de divulgación, de crear conciencia, de hacer posible la comprensión de las políticas de Estado, pero a través de iniciativas que a su vez respalden las operaciones militares, en este caso de las Fuerzas Armadas o de las instituciones que velan por la seguridad. Y dan a conocer a través de la diplomacia pública las actividades que realiza la organización. Bajo este mismo esquema a la derecha, tenemos lo que son las informaciones públicas militares, que viene a ser responsable propiamente de promover los propósitos y los objetivos militares de las instituciones para poder mejorar una conciencia y también la comprensión de los aspectos militares. Desde la información pública militar está incluido un esquema que tiene que ver con la planificación y la conducción de las relaciones entre las instituciones militares, los medios de comunicación y las comunidades a las cuales sirven. Y al final de cuentas, en cada nivel de mando, de acuerdo a este esquema, apoya directamente al comandante o al alto mando militar. Y por lo tanto,
no puede ser delegado ni subordinado a otras funciones del personal. En el cuadrante a la izquierda inferior vemos cómo desde las operaciones de información que sabemos nacieron antes de la Primera Guerra del Golfo, en esencia es una función de coordinación que surgió para integrar a las maniobras de guerra. Si recordamos, como operación militar de apoyo directo o indirecto, desde las operaciones de información, lo que se busca es afectar la información y los sistemas de información del enemigo, todas sus posibilidades y también hasta la forma en la que comunica y cómo decide su accionar, sean estas decisiones humanas o automatizadas. Ahí es donde entra el clic con lo que está ocurriendo con los algoritmos y los fake news, debo de advertir. Y en el último cuadrante tenemos las operaciones psicológicas, que como muy bien sabemos, se trata de una herramienta de la que disponen casi todos los ejércitos que forman parte de la OTAN, y su uso generalizado comenzó con la Segunda Guerra Mundial. Se ocupa de hacer llegar la información a los combatientes y la población enemiga para influir en sus emociones. Pero según revisamos, su uso está legalmente prohibido, obviamente, sobre las audiencias propias. En concreto, en este artículo del documento español, hace mucho énfasis sobre la necesidad de unificar criterios, de hacer un balance, de ser equilibrados e integrar las capacidades, digamos, de estas estructuras para reposar esta responsabilidad sobre la cabeza. Dentro del mando militar, obviamente en nuestra cabeza, el director de Asuntos Civiles, el director de Relaciones Públicas, o en este caso, el director de Comunicación, tiene que ser el ente de coordinación e integración de los pilares fundamentales que pueda facilitar la interacción, asegurando la coherencia con la estrategia que marque el escalón superior en el nivel político y militar, y la integración en el planeamiento o la conducción de las operaciones militares. Toda vez que ocurre esto, hay que tener muy en cuenta de no suplantar a ninguno de ellos ni tampoco acaparar sus visiones. A esto es lo que se le llama una gerencia dentro del término empresarial. Allí vemos, a grosso modo, una partecita de lo que es nuestra organización a la cual servimos en la Dirección de Asuntos Civiles. Estamos por debajo de una subdirección de Relaciones Públicas, pero son organigramas a veces bastante complejos, con funciones numerosas, que entendemos deben de ser actualizados, y no solamente a nivel de nuestras estructuras, digamos, del Ministerio de Defensa, sino que también puede alcanzar a las fuerzas militares, a los cuerpos especializados de seguridad y a todas aquellas unidades militares que tengan un esquema de relaciones públicas. Nosotros, después de esta exposición que hemos hecho, planteamos la necesidad de que en el nivel estratégico, todo lo que tiene que ver con las decisiones, la intención del alto mando, podamos conocerla claramente. Por eso, dentro del esquema del Estado Mayor Coordinador, es fundamental la incidencia, la participación, las sugerencias que haga el director de Asuntos Civiles, acompañado de los asesores en comunicación estratégica. En la parte operativa es fundamental los equipos de prensa, de relaciones públicas y sobre todo de comunicación digital, porque a partir de allí es que vamos a trazar las líneas que deben de seguir los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, los diseñadores, el personal detrás de las redes sociales, incluyendo a los que hacen las analíticas, las métricas, y sugieren también al alto mando algunas estrategias por las vías correspondientes. Estamos planteando que los conocimientos en Big Data, geoetiquetado, lenguaje digital, para hacer frente a los fake news, debemos de conocerlos de manera horizontal, para poder crear contenidos que estén cónsonos, primero, a la legitimización de nuestra función y responsabilidad
acorde a lo que establecen nuestras instituciones, siempre con carácter profesional y adecuados a nuestros entornos, para poder entonces crear comunidades a favor también de nuestras Fuerzas Armadas. La educación, he escuchado en días anteriores que se ha hecho mucho énfasis en esta parte, pues a nosotros en República Dominicana nos ha funcionado muy bien hacernos aliados estratégicos de los periodistas a través de la educación, no para imponerles nuestra naturaleza, sino para abrirnos y presentarles para que conozcan los procedimientos, nuestras operaciones, aspectos legales que desconocen al momento de escribir o de emitir cualquier juicio de valor. Es importante que los periodistas conozcan cómo funcionan las políticas públicas de defensa y seguridad, que dicho sea de paso, tienen con nosotros una responsabilidad compartida. Así que esto es una propuesta que marca una evolución en ese tipo de relaciones cívico-militares. La comunicación creativa para estos tiempos es fundamental y la capacitación constante, como ya les comenté, es necesaria a todos los niveles. Para cerrar mi exposición, porque me gustaría el feedback con los compañeros que nos acompañan en esta mañana y en esta tarde en Europa, algunas reflexiones, y son en función de 3 conclusiones que surgieron en el marco del CANSEC 2021. El director de operaciones de nuestro Ministerio de Defensa, general de brigada Santo Domingo Guerrero Clase, cuando planteaba ante los líderes militares algunas conclusiones, quise hacer una sinergia entre lo que él presentó como conclusión con relación a lo que nosotros podemos plantear desde el ámbito de la comunicación. Él, por ejemplo, destacó, o más bien propuso, el apoyo regional, porque entendía que las estructuras y las instituciones militares nunca son suficientes para dar respuestas adecuadas y de manera simultáneas. Humanamente, a nivel de recursos, no siempre podemos ir más rápido en este caso que la FEINIO, o frente a este terrible enemigo invisible. Entonces, en ese sentido, proponemos en el día de hoy un apoyo regional más contundente para consolidar que se empiece a utilizar el concepto de la comunicación estratégica militar, entendiendo todo lo que expusimos anteriormente. En cuanto a la necesidad de mejorar las capacidades de información para el intercambio adecuado de la cooperación, consideramos que tenemos que seguir apoyando capacitaciones que tengan que ver con Big Data, inteligencia artificial, pero sobre todo de comunicación estratégica. No bastan con las lecciones aprendidas. Siempre se habla después de una emergencia, no, tenemos lecciones aprendidas, no. Hay que tomar las acciones o ejecutar nuevas acciones a partir de esas lecciones aprendidas. Entonces, la documentación científica es muy importante. A veces nos apasionamos, desarrollamos campañas informativas geniales, pero no las compartimos, no las sustentamos, no las escribimos, no las divulgamos dentro de nuestra revista científica. Y esto es importante hacerlo. Creo que daríamos un buen paso para la creación de conocimiento. Y por último, ¿nos hacemos profesionales para nosotros mismos? Yo no lo creo. Creo que las experiencias y el poder estudiar nos da la posibilidad de entender algunas realidades, pero no para nosotros, sino para poder colocarlas al mejor servicio, en este caso de la humanidad. Creo, desde acá, que debemos de apoyar regionalmente todos los temas que tengan que ver con educación, y por eso los felicito por este seminario que han motivado desde los colegios de defensa de Iberoamérica, porque si hay algo que entendemos es que la pandemia ha demostrado la incidencia que han tenido las Fuerzas Armadas en un momento tan crucial como el que estamos viviendo ahora, para la toma incluso de decisiones políticas, ejerciendo no un poder blando, ni duro, ni inteligente, sino un poder de facto, que es inefable. Ya por último, en mi disertación, traigo a colación la frase de José Martí: ver después no vale, lo que vale es ver antes y estar preparados.
Esos que ven en fotografías son nuestros héroes con botas. Hoy, si yo puedo compartir esta conferencia de ustedes, es porque detrás hay una institución noble, entregada, sacrificada, de hombres y mujeres de uniforme, que llevan con orgullo la decisión de haber incursionado en una carrera militar para ahora, en un momento como el que estamos viviendo, estar al servicio de la humanidad. Así que desde acá, de verdad, mis respetos y nos honra poder servirles con muchísimo orgullo. Soy la ciudadana militar Seimet Sánchez, estoy abierta a preguntas. Allí está mi cuenta en las diferentes redes sociales, mi contacto por WhatsApp y, por supuesto, no puedo dejar a un lado la cuenta institucional de nuestro Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Dios les bendiga mucho y esperamos, pues, haber cumplido con las expectativas que nos pidieron. Saludos desde Santo Domingo. Muchas gracias, señora Magíster Seimet Desiré Sánchez Quintero. Y gracias por su excelente presentación. Sin duda alguna, las operaciones de información constituyen una herramienta primordial en la base del manejo comunicacional de toda organización, particularmente de las Fuerzas Armadas. Como hace algunos días uno de nuestros expositores dijo, no solamente es hacer, sino también comunicar. Y más importante todavía, saber comunicar. Bien, vamos con las preguntas, por favor. La primera llega desde Honduras, formulada por el señor Rafael Maradiaga. La felicita por su exposición y le expone lo siguiente. Al abordar la temática, la estrategia se requiere preparar personas que tengan competencias cuya plataforma tenga que ver con un pensamiento estratégico, con visión de país, que permita mitigar riesgos a futuro. ¿Cómo hacer actualmente para contar con personas con esas capacidades en nuestras instituciones u organizaciones? Bueno, yo considero, respondiendo al señor de Honduras, mis saludos y mis respetos, Fuerzas Armadas cuentan con un componente educativo superior. Muchas veces en estos temas, ¿quién es mejor que nuestras instituciones militares para poder formar capacidades acorde a las actuales políticas públicas de defensa y seguridad? Esa es la razón por la cual probablemente hemos tenido un éxito en formar conciencia ciudadana a los periodistas, a comunicadores sociales que probablemente tienen años consintiendo a las audiencias, informando, incidiendo, pero no siempre conocen sobre políticas públicas, no conocen nuestras leyes, no conocen nuestros aspectos logísticos, administrativos, cómo estamos organizados. Y se lo puedo contar desde una experiencia personal. Cuando yo era reportera, porque esa fue mi primera carrera, la licenciatura en comunicación social, como reportera en la calle, debo reconocer que cometíamos mucha imprudencia, porque queríamos llegar al lugar del hecho o de la noticia, pero desconocíamos el andamiaje operativo militar, los protocolos, y quizás por ir detrás de las informaciones o de la noticia que iba a colocarse en la primera plana de los periódicos el día siguiente, desconocíamos que habían otros aspectos también necesarios conocer para no interrumpir los procesos. ¿Cómo formar las capacidades? Yo creo que hoy en día hay muchísimos especialistas en diferentes áreas y por eso en los programas académicos, tanto de comunicación estratégica como de ciberseguridad, es importante tener profesores que lleven ese corazón, que conozcan nuestras leyes, para poder entonces transmitir lo que queremos, que es crear una cultura de defensa. Actualmente, por ejemplo, en LEGAE, y yo estoy segura que en los otros colegios de defensa, desde el punto de vista estratégico de nuestras escuelas de graduados, los programas están orientados en ese sentido, admiten la formación no solamente de oficiales superiores y de militares, sino también de la clase profesional civil que tienen incidencia en las decisiones políticas.
Muy bien, muchas gracias, señora Magíster. A continuación, el coronel diplomado en Estado Mayor Herbert Arévalo, desde El Salvador, le felicita por su profesional exponencia y le solicita una pregunta. ¿Cuál sería la estrategia más efectiva para lograr el acercamiento y la participación de la población para hacerle frente a este tipo de pandemias y obtener mejores resultados? Bueno, para los que hemos estudiado un poquito la estrategia, lo más importante es analizar los entornos. Cuando tú conoces tu realidad, tú conoces los aspectos culturales, conoces la idiosincrasia de tu pueblo, es más fácil elaborar los mensajes claros que vayan a tono con la política pública o la intención, en este caso, del mando. Frente a la pandemia, hablándole en un lenguaje sencillo, claro, que despierte sensibilidad, que sea transparente, que despierte la sensibilidad en la gente. Yo estoy segura que se logran transformaciones conductuales, y así lo vimos al principio de la pandemia. Miren, en República Dominicana nosotros no estamos acostumbrados sino a estar libres. Nos gustan las actividades al aire libre, nos gusta mucho compartir. El dominicano es muy alegre por naturaleza, le gustan las reuniones familiares y sociales. Sin embargo, gracias a campañas informativas de conciencia social, aún en las etapas de confinamiento, que creo que fueron muy duras para cualquiera de las naciones en el mundo, fue posible despertar una conciencia cívica y la gente asumió que si no se protegía, si no se cuidaba, si no respetaba el trabajo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad, entonces íbamos a poder ganarle la guerra al enemigo invisible. Y por eso el resultado fue genial durante los primeros meses de la pandemia. Obviamente esto tiene altos y bajos y por eso es importante siempre tener un pensamiento abierto y estratégico. Tenemos que saber qué es lo que se mueve, como decimos acá en República Dominicana, qué piensa la gente. Y por eso las redes sociales en este sentido son un gran aliado estratégico, porque son termómetros frente a la opinión pública. Desde que usted publica un post, usted evalúa los comentarios y usted sabe por dónde vienen las conversaciones y el sentir de la gente. Bien, la siguiente pregunta llega desde Ecuador. Jaime Mayorga la felicita por su presentación y le dice: actualmente se vienen dando en el mundo una serie de acciones violentas. Las redes sociales tienen un papel importante en las comunicaciones que efectúan los grupos de protesta para la convocatoria e incluso difusión de noticias falsas. En ese sentido, ¿se puede considerar este escenario como una amenaza a la seguridad nacional? ¿Y hasta qué punto las fuerzas de seguridad del Estado pueden contrarrestar en estas redes de comunicación pública y en estas redes de transmisión de datos de Internet? Bueno, ya ahí nos vamos al otro nivel que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el conocimiento de los algoritmos dentro del Big Data. Miren, a veces, por muy nobles que puedan parecer nuestras instituciones, y que de hecho también lo son, no es solamente lo que somos, sino lo que logramos influir en la percepción pública. Siempre hay comentarios desatinados, movimientos por razones políticas, porque siempre van a aparecer desaprensivos sociales. El mal nunca lo vamos a terminar por completo. Para mí, en estas guerras mediáticas hay que conocer muy bien al enemigo y saber en qué momento hacerle la contra. Insisto, cuando hacemos contenidos que no solamente se utilicen para una ocasión, sino que hagamos una planificación estratégica, donde podamos involucrar a los actores claves y utilizar nuestros recursos digitales para poder hacer exponencial nuestros mensajes, estaríamos ganando una gran parte de la batalla.
nosotros de alguna manera ejercemos un control social también desde los medios de comunicación. Entonces siempre hay que tener aliados estratégicos, en todas partes, porque siempre va a haber temas de conmoción social, pueden haber contestatarios, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero dentro de todas las posibilidades existentes, tenemos que ser coherentes en los mensajes que emitimos, tenemos que ser coherentes y tener conciencia de la integración que debe existir desde las instituciones del Estado para poder, en medio de situaciones complicadas como esta, también dar a conocer lo que mejor hacemos. Es un juego que tenemos que saber cómo bailarlo, y eso no es posible si no analizamos nuestras propias realidades. Lo que aquí funciona, por ejemplo, en un país que geográficamente es bastante pequeño, por ejemplo, con relación a Colombia, a México, y donde los medios de comunicación tienen otra dinámica, existen otras realidades. Quizás lo que funciona aquí no funciona en otro país, pero pienso que si conocemos, insisto, la idiosincrasia, la cultura, los patrones, las conductas, podemos dar en el blanco con relación a los contenidos que informamos. Muy bien, agradecemos su respuesta y ahora nos vamos hasta España, donde Diego Rivero Bellido dice lo siguiente: ante todo, reciba mis más sinceras felicitaciones por su excelente conferencia. Mi pregunta está relacionada con lo idealizado que viene a ser el trabajo de equipo entre países. Digo idealizado porque todos sabemos que en realidad, en ocasiones, no es la más deseada, ya que, como muy bien ha dicho usted, no faltan los sabotajes, las noticias y las estrategias interesadas. De hecho, lo hemos podido constatar con la distribución de las vacunas anti-COVID, los intereses económicos de los laboratorios y países, los intereses políticos, etc. Y plantea la siguiente pregunta: ¿habría algún modo de conseguir un consenso internacional para evitar de manera objetiva, por ejemplo, la información sobre la determinada vacuna si fuera absolutamente real? Bueno, es que la objetividad, respondiendo a nuestro compañero de España, gracias por su pregunta, la objetividad dentro de los sujetos no existe. Yo creo que en esta guerra mediática ha quedado sumamente claro que si no nos aferramos a la naturaleza del buen corazón, de lo que queremos hacer por el bien, entonces estamos perdidos. Siempre va a haber sabotaje. Pienso que de esto se trata. Esta iniciativa, de hecho, es un aporte a esa integración, a ese llamado de atención internacional para combatir ese tipo de campañas tan inoportunas en medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de recesiones económicas que conocemos. Y pienso que sí, que nosotros, haciendo un llamado de atención desde este espacio, insisto también en la documentación, las publicaciones con carácter científico tienen su trascendencia, permean las políticas públicas, hacen cambiar las conductas y transforman el pensamiento, transforman las realidades. Por eso es importante, sobre todo en estos foros académicos, que nosotros, más allá de analizar incidencias, analicemos posibles soluciones. Creo que tenemos que ser activos en nuestras propuestas, conocer nuestras capacidades y reconocer dónde somos débiles, para entonces crear alianzas. Y si tienen un carácter internacional, mucho mejor, porque todo va a sumar en medio de estas condiciones adversas. Imagínense usted lo que significa crear campañas de descrédito en medio de una situación donde la población prácticamente a estos niveles tiene su esperanza puesta en la vacuna frente a la pandemia. Entonces, crear desinformaciones en ese sentido le quita la esperanza a la gente.
y eso no es lo que se quiere. Tenemos que crear colectivos resilientes que en medio de lo más difícil del caos de esta crisis puedan sentirse hasta con esperanza de vivir. Y creo que esto debe ser un comportamiento individual que pueda permear los colectivos, para que entonces podamos hablar de la anhelada paz para la cual hemos sido creadas las instituciones militares. Perfecto. Jaime Mancilla plantea desde Colombia lo siguiente. Se viene apreciando en diversos países del mundo una serie de ataques a las Fuerzas Armadas que pretenden afectar su imagen, reputación y estabilidad institucional. En ese sentido, él pregunta, ¿cuál debe ser el enfoque de la estrategia comunicacional y cuáles son los medios y canales más efectivos para contener o responder a esas amenazas? Las amenazas serían los ciberataques, que van en contra de la imagen y la reputación pública. ¿A eso es que se refiere? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta, por favor? Se la vuelvo a formular. Sí. Se viene apreciando últimamente en diversos países del mundo una serie de ataques a las instituciones de las Fuerzas Armadas que pretenden afectar su imagen, reputación estabilidad institucional. En ese sentido, ¿cuál debe ser el enfoque de la estrategia comunicacional y cuáles son los medios y canales más efectivos para contener o responder a esas amenazas? Bueno, yo aquí puedo plantear una propuesta ya como publicista, ¿no? Como mercadólogo, en todo caso. Si nosotros no vendemos lo mejor de lo que hacemos, ¿cómo nos conocen? Entonces, yo no le prestaría mucha atención a los ataques, tanto como se la prestaría a vender lo mejor que tenemos. Nuestras instituciones militares son complejas, son muy grandes y tienen muchísimas dependencias. En el corazón de cada dependencia hay un accionar a favor de la defensa y la seguridad, que al final es una de las necesidades primarias de cualquier individuo. Yo creo que tenemos grandes fortalezas, grandes capacidades, y como periodista lo puedo pensar, tenemos muchísimo contenido valioso que podemos vender hacia afuera. Ante una campaña de descrédito, lo mejor es trabajarse y manejarse desde la verdad. Si damos a conocer lo que hacemos, yo estoy segura que podemos permear al colectivo. Y así lo vimos durante la pandemia. ¿Quiénes eran los que estaban en la calle ayudando a la gente a cuidarse? ¿Quién los orientaba? ¿Quién los protegía? Eran las fuerzas militares, eran los policías, eran los servidores públicos, eran los médicos. Por eso es que no es casual que le hayamos tildado los héroes con botas, porque las campañas de crédito siempre van a existir. Siempre van a haber personas malintencionadas que quieran desmoronar el prestigio, la imagen, la reputación de unas instituciones que, dicho sea de paso, no son de creación reciente. Han nacido prácticamente con el origen de las naciones independientes en las cuales vivimos y tenemos el privilegio de estar. Entonces, tomando en cuenta, porque no podemos obviar estos escenarios, estos ruidos que nos pueden hacer, entonces hay que sacar la mejor cara para poder hacerle la contra, una contrainteligencia, digamos. Espero haber respondido su pregunta. Muy bien, Magíster. Queremos agradecer ante todo a los más de 590 participantes que nos están acompañando en este momento, con su participación, con sus preguntas y con la interacción que vamos realizando a través de esta ronda de preguntas. Muy bien. Desde Perú, el señor Paulino Contreras Torres le agradece por su tan magnífica disertación y plantea lo siguiente.
Es obvio que la guerra de la comunicación en este ciclo es uno de los más poderosos. De hecho, su ratio puede alcanzar el 90% del total de la preparación para la batalla. En ese sentido, formula la siguiente pregunta. ¿Cuándo están en juego valores tan importantes como la seguridad nacional o los intereses más esenciales de un Estado, usted cree que no debemos escatimar todos los esfuerzos como gobierno en la comunicación estratégica a fin de preservar la defensa y los intereses nacionales con el objetivo de no caer en la trampa de la información falsa? Bueno, insisto con el tema, tenemos que ser verídicos y tenemos que ser preocupados por vender lo mejor que hacemos y cómo lo hacemos, cómo estamos organizados, cómo estamos constituidos. Yo creo mucho en la sinergia comunicacional entre las instituciones frente a amenazas específicas. En este caso estamos hablando de la pandemia, pero en otras ocasiones hemos combatido otros enemigos, qué sé yo, por ejemplo, las imprudencias y los accidentes viales. Lo hemos atacado con otro tipo de campañas informativas. Creo que al final lo que tenemos es que abrir nuestra mente y con un pensamiento estratégico poder entender cuáles son los mejores mecanismos, incluso para paliar las noticias falsas. Hay mecanismos que utilizan los desaprensivos para acabar con la imagen de una institución. Cuando usted analiza las armas que usted utiliza, usted primero tiene que entender al enemigo para poder combatirlo. Y a veces la utilización de iguales recursos, aún en medio de esta guerra híbrida, son efectivos. Entonces, creo mucho en este tema de las alianzas. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablo aquí en República Dominicana, cuando vienen los asuetos, cuando viene Semana Santa, cuando se está acercando el final del año, son momentos clave para salvaguardar la vida de las personas, y es donde utilizamos nuestros mejores recursos para, de manera conjunta, poder llevar y transmitir mensajes a la población, en este caso de prevención. Cuando estudiamos la gestión del riesgo, vemos que dentro de las 3 etapas siempre insisten en la prevención de una manera mucho más urgente y mucho más puntual frente a la atención o a la etapa de la resiliencia. Creo que si somos preventivos, podemos salvar vidas a través de la información. Y si lo hacemos con una planificación estratégica, mucho mejor. Si podemos, en este caso, las Fuerzas Armadas de la región, por eso quise inquietar el quórum en este sentido, constituir una integración regional para poder liderar los estamentos y crear, asumir, actualizar el concepto de comunicación estratégica militar, pues coloca la propuesta sobre el tapete. Creo que tenemos a nivel doctrinal, organizacional y funcional todas las capacidades necesarias para apoyar en este sentido a nuestros gobernantes, a nuestros mandos militares, para poder contribuir con esa conciencia ciudadana que es necesaria pulir ante los bombardeos que presentan las infodemias. Y ni hablar con los bombardeos que ahora atentan, incluso en la edad escolar, con nuestros niños en casa. Es terrible las distorsiones de las cuales pueden ser objeto los ciudadanos. Entonces no hacemos nada con discutir a espacios cerrados dentro del aula de clase, si no lo exponemos públicamente, si no involucramos a los actores y a las instituciones que sean necesarias en esta noble labor. Bien. El señor coronel del Ejército del Perú, Noé Vega Villanueva, tiene una pregunta puntual sobre la realidad actual de su país. ¿Cómo se relacionan las operaciones de información con la inteligencia estratégica para afrontar las amenazas y desafíos República Dominicana? Bueno, dentro de la estructura de nuestras dependencias de comunicación, siempre tenemos el respaldo
de instituciones que obviamente desde el área de inteligencia nos ayudan a identificar algunas amenazas. Nosotros no trabajamos sino de una manera coordinada, interagencial, y si se puede decir, nuestro espacio geográfico probablemente por ser un país pequeño nos permite tener una comunicación bien fluida entre las agencias que están involucradas en los temas de defensa y seguridad, y es mucho más fácil compartir las informaciones. En función de las informaciones que manejamos de primera mano, entonces nuestros superiores toman decisiones estratégicas del lugar, obviamente, atendiendo siempre la intención, en este caso del superior gobierno dominicano, para poder entonces nosotros ejecutar. Aquí la clave es intercambiar información abiertamente y trabajar en equipo. Yo no sé si será la naturaleza propia de los dominicanos que tienen facilidad innata para la comunicación, que eso no es complicado. Aún y cuando trabajamos en una institución con una verticalidad del mando y ciertas burocracias administrativas, es muy fácil concretar estrategias comunicacionales para poder combatir estos enemigos. No nos conformamos con lo que podamos percibir, siempre tenemos aliados estratégicos que ven las cosas desde afuera también, por eso hay que ser flexibles y adaptativos para escuchar otras campanas de la moneda y otra cara de la moneda, porque no podemos enfocarnos solamente a lo que hacen nuestras instituciones, sino cómo nos están percibiendo desde afuera. Entonces, por eso, de manera estratégica, formamos a periodistas, a comunicadores, que no siempre conocen nuestro trabajo, y es bueno tener el espectro bien amplio en este sentido. Perfecto. Gracias. Han quedado una serie de preguntas que lamentablemente por el tiempo no pueden ser respondidas ahora en la conferencia, pero se las vamos a hacer llegar para que la responda y nosotros enviemos esas respuestas a todos aquellos que se han tomado la molestia de formularlas. Gracias a todos. Damos pase a mi coronel Bismarck, please. Sí, así es. Por favor, invitamos a mi coronel Bismarck Hernández a que pueda dar las palabras de agradecimiento correspondientes. Sí, solamente al despedir quisiéramos agradecer encarecidamente a la Asociación de Colegios de Defensa de Iberoamérica por esta gran oportunidad de compartir con nuestros países amigos y sus representantes de Fuerzas Armadas y otras instituciones vinculadas a la defensa y seguridad de los estados. Agradecer también a la maestra Seiné Sánchez por representar a nuestra Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, en nombre de su director, de nuestro director, el coronel Justo del Orbe Piña, del Ejército de República Dominicana, asimismo en nombre de nuestro rector del Instituto Superior para la Defensa, el general Francisco Ovalle Pichardo. Gracias a todos los participantes que han estado atentos a nuestra participación el día de hoy. Gracias a usted, coronel. Gracias, señora Magíster Sánchez Quinteros. Y por supuesto que gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en la conferencia. A su vez, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en la jornada 10 del 7º seminario online denominado Debate sobre el Soft Power, Fake News y Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional, que se realizará el próximo martes 4 de mayo a la misma hora. Las sesiones, permítanme recordarles, comenzarán 9 horas Perú, 14 horas GMT y 16 horas España. La conferencia número 10 de la próxima semana tratará el tema la interpretación de la diseminación del fake news, una visión desde Brasil, que estará a cargo de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Entonces nos reencontramos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana para todos aquellos países que el 1 de mayo festejan el Día del Trabajo. Un fuerte y fraternal abrazo para todos y cada uno de ustedes. Buenos días, América Latina.
Buenas tardes, España y Portugal. Permiso. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, igual para ustedes. Dios les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles. Nos honra que nos hayan invitado.